el primer target o la zona de resistencia más importante sería en torno al 12% de subida, y el objetivo que queremos para el mediano y largo plazo pues ya sería un 30% de subida. Muy buenas, magos, y bienvenidos de nuevo al canal. Desde los magos de Wall Street sabemos la importancia de diversificar nuestras carteras para reducir nuestra exposición en un solo mercado. Por eso, en este vídeo vamos a ver 5 acciones europeas que voy a empezar a añadir y acumular en mi cartera para el mediano y largo plazo. Son 5 acciones que se encuentran en muy buena zona de compra. Las vamos a analizar desde cero. Vamos a detectar las zonas clave de compra y obviamente las zonas objetivo. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ningún vídeo como este. Así que, mago, ponte cómodo, que empezamos. Pues muy bien, mago, vamos con esa primera compañía europea que voy a empezar a acumular desde ya para mi cartera del mediano y largo plazo. En este caso es Hermes, ¿vale? Podemos ver cómo la estructura es claramente alcista, con mínimos crecientes, máximos crecientes. Si nos centramos en la última parte, también podemos trazar una directriz de mínimos crecientes. Obviamente cualquier testeo en esa directriz va a ser una oportunidad de compra. Y si nos centramos en el último impulso alcista y trazamos el FIBO, nos vamos a dar cuenta que el precio se encuentra por la zona de compra en torno al 38-50%, ¿vale? Ya lleva varios meses acumulando, aquí dejó muy buena vela, luego no ha tenido continuidad del movimiento alcista. El cierre del mes pasado fue un cierre negativo, sí, pero cerró justamente por encima del nivel 38 del retroceso del FIBO, y en un gráfico semanal podemos ver cómo la estructura está en una clara consolidación. Aquí hay una directriz de mínimos crecientes, una directriz de máximos decrecientes. El precio ahora se encuentra en una pequeña zona de resistencia, pero veremos cómo cierra esta semana. La ruptura al alza de esta directriz sería una señal súper positiva, ¿vale? Imaginaos que esta semana cierra por encima de esa directriz, entonces lo que tendríamos que hacer es agarrar la altura de esta consolidación. Mirad, tenemos los mínimos crecientes, ahí, que cuadraba con la directriz de largo plazo. Si esta semana tenemos ruptura al alza de esa directriz, agarraríamos la altura de este triángulo y lo proyectaríamos en la ruptura, ¿vale? Por lo tanto, ahora se encuentra en un momento bastante óptimo. El objetivo sería venir a buscar los 3.286 euros, ¿vale? Por lo tanto, desde donde se encuentra el precio ahora, podríamos tener una subida aproximada de un 39% prácticamente, ¿vale? Entonces, importante el cierre semanal por encima de la directriz. Si bajamos a un gráfico diario, podemos ver que el día de hoy ha arrancado haciendo un retroceso. En gráfico diario ya habría roto lo que sería la media móvil de 200 sesiones. Aquí ya se habría activado una figura de vuelta tipo doble suelo. Es probable que esté haciendo un retroceso del último impulso. Por lo tanto, también podemos bajar a una temporalidad diaria y empezar a detectar zonas de compra en torno al 38-50%. ¿Vale? Vamos a marcar todas las zonas de compra, zonas clave de compra, y luego la ruptura al alza, ¿vale? Si el precio tenemos la ruptura, un pullback para continuar comprando o para empezar a comprar, ¿vale? Eso ya depende de cada uno. Yo ya voy a empezar a acumular, y si no, esperar un pequeño retroceso, ¿vale? A esa zona más o menos de los 2.320, 2.325, creo que sería una muy buena oportunidad. Si no retrocede y el precio acaba rompiendo al alza, pues esperaríamos retroceso para compra, y ya tendríamos el análisis en semanal, que nos daría el objetivo de los 3.286. Así que esta compañía es para estar prestándole atención, ¿vale? Y a la que detectemos la ruptura, empezar a acumular para el mediano y largo plazo. Vamos con la segunda compañía. En este caso va a ser L'Oréal. Aquí lo tenemos en pantalla. Vamos a analizarla desde cero. Gráfico mensual, podemos ver que la estructura es claramente alcista, ¿vale? Ahí lo podemos ver.
una zona de soporte muy bien marcada. De hecho, los mínimos son ligeramente crecientes, ¿vale? Pero bueno, vamos a marcar esta zona de soporte. Y podemos ver como el precio de la zona, vamos a marcar estos máximos. Así. Y en vez de una parte baja recta, la vamos a marcar alcista. ¿Vale? Es como si el precio se estuviera moviendo dentro de este canal alcista, ¿vale? Desde la parte baja tenemos rotación a la parte alta y esperaríamos el mismo comportamiento, ¿no? Que desde esta parte de aquí el precio alcanzará la zona más o menos de los 475-480 euros, ¿vale? Entonces vamos a marcar la primera zona objetivo. ¿Qué podemos ver? Bueno, que hace un par de meses dejó una vela muy buena, una vela de ruptura de zona de resistencia, ahora lo vamos a ver en menor temporalidad. El precio ha hecho un retroceso y desde aquí pensamos que debería de continuar subiendo. Bajamos a un gráfico semanal, podemos ver que la estructura es claramente alcista, máximos crecientes, mínimos crecientes. Esta era la zona pivote, ¿vale? Esa zona de confluencia. Tenemos la ruptura al alza y el precio que ha hecho un retroceso de la vela mensual. Si trazamos FIBO de este movimiento, podemos ver cómo el precio vino a la zona de compra del 38-50% y la vela de la semana pasada ha sido una vela que cierra por encima nuevamente de la zona de resistencia, dejando una vela envolvente, cerrando también por encima del nivel 61 del retroceso del FIBO y pensamos que el precio desde ahí ya debería de continuar subiendo, ¿vale? Obviamente se va a cruzar con zonas de resistencia como este máximo anterior, pero pensamos que el objetivo tendría que venir a buscar nuevamente la zona de los máximos crecientes, ¿vale? Entonces este sería el escenario que esperamos en L'Oréal. Y como podemos ver, la vela semanal es una vela envolvente alcista. Sí que quizá en diario está haciendo un pequeño retroceso, no me fijo mucho ahora en diario, ¿vale? Pero en principio yo creo que la colocación del buy stop por encima del máximo de la vela semanal sería lo ideal, ¿vale? Si el precio finalmente cae más, que lo dudo, pero puede pasar, esa orden nos activa. Si queremos ajustar un poquito más la entrada, pues iríamos a un gráfico diario, trazamos FIBO de este impulso y por la zona del 38-50%, incluso la media móvil de 200 sesiones, por ahí, siempre y cuando deje buena confirmación, intentar ajustar más la entrada, ¿vale? Pero en principio yo me ciño más en gráfico semanal cuando voy a invertir al mediano y largo plazo, pero en gráfico diario pues se puede intentar ajustar un poquito la entrada, ¿vale? Y obviamente esas son las dos zonas de compra. La primera zona objetivo sería el máximo este de aquí y luego iríamos a buscar los 480. Desde donde se encuentra el precio ahora, el primer target o la zona de resistencia más importante sería en torno al 12% de subida y el objetivo que queremos para el mediano y largo plazo pues ya sería un 30% de subida, ¿vale? Así que L'Oréal la verdad que se encuentra en muy buen momento, ¿vale? La confirmación semanal es clave, la confirmación mensual también y la ruptura al alza de esa zona de resistencia también nos podría dar pie al siguiente inicio alcista, ¿vale, magos? Pasamos ahora a la tercera compañía. Vamos con Siemens. Vale, vamos con ese gráfico mensual. Podemos ver estructura de largo plazo claramente alcista, ¿vale? Sí que es verdad que por aquí está teniendo una subida bastante parabólica. Si bajamos a un gráfico semanal, nos podemos dar cuenta que el precio testeó esta directriz de mínimos crecientes y fue una oportunidad, la verdad, que bastante interesante, ¿vale? Si agarramos este mínimo de aquí, podemos ver cómo el precio vino, lo testeó. Tenemos un impulso, un retroceso fuerte, un nuevo impulso. Podemos ver cómo la vela de hace un par de semanas fue una vela bastante interesante, envolvente. Y si bajamos a un gráfico diario, nos podemos dar cuenta como la directriz de los máximos decrecientes ya la ha roto, ¿vale? Eso era una zona clara de resistencia. Vamos a fijarnos bien. La vela semanal rompe claramente la directriz y ahora el precio se encuentra en pleno retroceso. Si trazamos FIBO de este movimiento, vemos que el precio se encuentra por la zona de compra del 38, 50, 61 y desde ahí el precio debería de continuar subiendo. Aquí tenemos dos opciones: o intentar comprar prácticamente ya a la apertura o el día de hoy en los siguientes días, o colocar un buy stop por encima de la vela semanal de esta semana, ¿vale? Si el precio cierra en positivo, intentar colocar buy stop.
También podemos colocar un buy stop por encima de este máximo, pero sería la entrada no tan óptima, ¿vale? Estaríamos entrando ya en una zona del primer target, en el target número 1. En principio yo buscaría eso, o colocar buy stop por encima de la vela mensual de esta semana, ¿vale? Esperar al viernes y de cara a la semana que viene empezar a comprar. Podemos ver cómo la vela esta semana de momento está siendo una vela bastante positiva, y la vela de la semana pasada pues fue una vela de simple retroceso, ¿vale? Obviamente el primer target va a ser venir a buscar el máximo histórico, ¿vale? De los 244, y desde donde se encuentra el precio ahora podemos tener una subida muy interesante en torno al 12%, ¿vale? Vamos a sacar por aquí alguna directriz de máximos crecientes para ver si podemos detectar alguna zona de resistencia, ¿vale? Por aquí, si agarramos todo esto, sería una señal, una zona bastante amplia, pero bueno, podría dilatar un poquito más, ¿vale? Podría venir a buscar, no sé, en torno al 20%, 20 quizás sea mucho, 18, 19%, en torno a los 260 euros, perdón. Yo creo que por ahí podríamos tener un objetivo para el mediano y largo plazo, ¿vale? Pero primero vamos a ir a centrarnos en lo que sería el máximo histórico, ¿vale? Bajamos el target ahí, al 12%, y si dilata, pues oye, vamos ajustando el stop en profit, ¿vale? Vamos con la cuarta compañía. Vamos con Telecom. Aquí lo tenemos en pantalla, también gráfico mensual. Podemos ver cómo la estructura es claramente alcista. Aquí sí que tuvo una caída muy importante, pero bueno, si nos centramos en los últimos años, ¿vale? Vemos que la estructura es claramente alcista. Podemos trazar una directriz de mínimos crecientes de largo plazo, ¿vale? Un testeo en esta directriz, pues obviamente va a ser una muy buena oportunidad de compra. Vamos a ajustar un poquito más por ahí, mejor. Y luego podemos ver un gran impulso, un retroceso. Impulso, retroceso. El precio vino a la zona de compra del 50%. Ahí lo podemos ver claramente. Y ahora el precio, si bajamos de temporalidad, podemos ver cómo se encuentra también en una fase en consolidación, ¿vale? Vamos a quitar esto. Tenemos unos máximos decrecientes, ¿vale? Y de momento unos mínimos crecientes, ¿vale? Y ahora en un gráfico diario podemos ver cómo el precio está aguantando muy bien la media móvil de 200 sesiones, ¿vale? Es una zona de soporte, y desde ahí podríamos tener una rotación a la parte alta. Vamos a marcar la primera zona objetivo, que serían más o menos los 33, 33 y medio, cosas así. Y como vemos que la media móvil pues está aguantando muy bien al precio, ¿vale? Tenemos un cambio de estructura en menor temporalidad, en 4 horas, aunque no solemos bajar a esa temporalidad en acciones, pero vemos como el precio ha superado el máximo anterior, mínimos crecientes. Ahora se encuentra en una fase de consolidación. Vamos a ver las velas semanales. Por aquí tenemos una vela envolvente. Podemos esperar el cierre de la semana para tener la confirmación de que el precio va a empezar a subir, o sería lo más probable, y el movimiento hasta la directriz, que es lo que sería lo ideal, ¿vale? Luego, si el precio ya acaba rompiendo esta consolidación triangular, ¿vale? Eso agarraríamos la altura de esta figura y la podemos proyectar en la ruptura, ¿vale? Eso nos daría un objetivo para el largo plazo muy interesante, ¿vale? Pero en principio vamos a centrarnos en el movimiento alcista, que desde donde se encuentra el precio ahora, más o menos rondando esa media móvil de 200 sesiones, podemos tener una subida en torno al 8%, ¿vale? Luego ya veremos cómo reacciona. Si rompe, vamos a proyectar la altura del triángulo a largo plazo, que ya lo tenemos marcado, y ahí sí que podemos tener un objetivo en torno al 30% de subida, ¿vale? Por lo tanto, bueno, vamos a ir poco a poco, y el primer objetivo obviamente van a ser el 8,25% de profit, ¿vale, magos? Y vamos con la última compañía. Vamos con Exilo. Aquí la tenemos. Exilo, vamos, gráfico mensual. Claramente alcista la estructura. Podemos trazar una directriz de mínimos crecientes.
¿vale? Si el precio viene a esa directriz y deja buena vela, obviamente sería una muy buena oportunidad de compra. Si trazamos FIBO del último impulso, podemos ver cómo el precio se encuentra por la zona de compra del 38-50%, ¿vale? Y por aquí tendríamos también una directriz un poquito más vertical, ¿vale? Podemos agarrar este mínimo de ahí. Ahí. Vamos a un gráfico semanal. Podemos ver como los máximos o incluso un gráfico diario, los máximos son decrecientes. Ahí agarramos todos estos máximos de aquí y ahí lo podemos ver, ¿no? Zona de soporte clara también. Y el precio se encuentra en una clara consolidación. La vela de la semana pasada de momento ha sido una vela que cierra negativo. Esta semana de momento está siendo una vela envolvente. Podemos tener una rotación a la directriz, pero podemos ver como claramente el precio ya estaría cambiando la estructura, ¿vale? Si tenemos la superación de este máximo de aquí, el precio podría empezar a crear ya un doble suelo, ¿vale? Eso nos podría, pues, venir a testear la media móvil, el máximo anterior, la directriz de largo plazo. Obviamente este objetivo no es muy grande, de donde se encuentra el precio ahora es una subida solamente del 4%, pero lo interesante es esperar la ruptura. Si el precio por algún momento rompe la directriz del largo plazo, ahí podemos esperar un retroceso para cargar mucho más posiciones alcistas. Si nos centramos en la parte de aquí, podemos ver como el precio de estos máximos decrecientes se encuentra ahí muy cercano a esa zona de resistencia, que eso es lo que va a marcar la ruptura al alza, ¿vale? Entonces no hay que esperar a la ruptura de la directriz de largo plazo, sino a la ruptura de esta zona. Quizá el precio se pueda detener en este máximo, incluso en la media móvil, y luego esperar retrocesos para el posicionamiento en compra, ¿vale? Así que en principio esta compañía tiene pinta de empezar a subir fuerte, ¿vale? Es un buen momento para empezar a añadir posiciones. Si vamos a buscar el máximo histórico, va a ser una subida en torno al 25%, ¿vale? Así que bueno, en principio tiene muy buena pinta. Yo voy a empezar a acumular. Hay algunas compañías del sector lujo que parece que se están empezando a mover después de estas caídas tan abultadas que hemos tenido, así que no sería mala idea empezar a darle seguimiento, ¿vale? Así que os dejo estas 5 oportunidades de inversión para el mediano y largo plazo en el mercado europeo, ¿vale? Yo son compañías que voy a empezar a añadir, como digo, para mediano y largo plazo. Si caen un poquito más, pues se puede comprar, como por ejemplo aquí tenemos esa zona de soporte. Pero bueno, ya hemos marcado todas las zonas y yo creo que el precio pues ahora se encuentra en buena zona de compra, ¿vale? Teniendo en cuenta la vela envolvente del día de ayer. Y desde ahí el precio puede romper, esperar pullback para el posicionamiento en largo, ¿vale, magos? Así que nada, dejamos el vídeo por aquí. Recordad que si os gustan este tipo de vídeos donde estamos buscando oportunidades de inversión para el mediano y largo plazo, siempre podéis dejar un like. Si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de pregunta, me lo dejáis en los comentarios. También podéis compartir el vídeo, compartir el canal si pensáis que le puede servir a alguien de ayuda, y suscribiros si todavía no lo estáis, activando la campana de notificaciones para que YouTube os avise de todos los vídeos que voy a estar subiendo. Por mi parte es todo, que paséis un feliz día, un saludo magos y chao.